Y es que son varios los casos de éxito derivados de los cursos que ofrece la CEDEREC. Pedro Mora es uno de estos ejemplos, lo invito a conocerlo. Hace 5 años Pedro inició en una pequeña granja la producción de carne de conejo. 10 hembras y un macho eran su linaje. Al principio solo los criaba para vender la carne, pero gracias a la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, su negocio creció. Gracias a la CEDEREC, a un apoyo que nos dieron en cuestión de capacitación, pues pudimos transformar el proceso de curtido, también el proceso de teñido y darle un valor agregado más a esa parte que se desperdiciaba, a tal grado que tienes la misma ganancia en carne de conejo que con la piel y con todos los subproductos. En la CEDEREC le enseñaron a trabajar la piel del conejo realizando diferentes pasos. Se utilizan diferentes, por ejemplo, como el sulfato de aluminio, sal común, la que conocemos, la podemos comprar en la tienda, digamos, sulfato de amonio, estos son fertilizantes, y la sal de cromo. Entonces ya posteriormente lo que hacemos es meter la piel, que previamente descarnada, la metemos en la solución, para que se pueda impregnar toda esta parte de los sulfatos. Después del curtido y recurtido se lleva a cabo el engrasado para que la piel quede suave y flexible. Lo que más se vende, por ejemplo, es una pluma de conejito que se hace la bolita y se cose, se le pone a una pluma. Los tradicionales, el par de bolitas para las niñas. El llaverito que te comentaba hace rato que está muy de moda para accesorio para las damas. Por ejemplo, también tenemos una cartera ya totalmente hecha de piel de conejo, que ya es muy vistosa, o la tradicional que siempre encontramos, que es la bolsa de piel de conejo. Para abastecer la producción y demanda de los clientes, desde hace 2 años Pedro se dedica por completo a la actividad cunícola, por lo que su granja ha crecido de manera considerable. Con imágenes de Javier Martínez, Iraíz Morquecho, 21 Noticias.